gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana, que hoy, como puede usted ver, estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se han dado cita expertas, expertos internacionales en la materia electoral para hablarnos de diversos temas alrededor de este Foro Internacional Estado de Derecho, Justicia Abierta y Elecciones. Un tema muy interesante que abordaron nuestras invitadas, nuestros invitados, fue el papel de la justicia ante la polarización política y las elecciones. ¿Quieres saber de qué se trata y qué pueden hacer los tribunales para combatir la polarización? Bueno, pues quédese con nosotros. Bueno, pues quiero presentarle a nuestros invitados. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al doctor Samuel Isacharov de la Universidad de Nueva York. Debemos decir que es profesor e investigador de Derecho Constitucional en esa máxima universidad, la Universidad de Nueva York. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, es un gusto. Es un gran gusto de mi parte también. Muchas gracias. Y también nos acompaña de casa, quiero decir de México, el doctor Julio Ríos, profesor de tiempo completo en la División Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales del ITAM. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, pues ya conocen a nuestros invitados, Samuel, Julio, y vamos a hablar de un invitado más de los procesos electorales. Así lo quiero decir, porque la polarización ahora forma parte de los procesos electorales. No sé qué me pueda decir, doctor. Bueno, en general, las sociedades democráticas se polarizan. Y se polarizan más y menos, depende de la época. Pero toda la democracia es un balance de intereses. Julio estaba hablando de esto durante la presentación esta mañana. Y eso está bien. Y la polarización se canaliza por la participación de la ciudadanía en las elecciones, en los partidos políticos, en la vida política del país. El problema ocurre cuando las instituciones son débiles y cuando la polarización no tiene una manera de manifestarse dentro del marco electoral y si no sigue a un gran líder. Hoy día yo hablo mucho de que volvemos al periodo de los caudillos. Soy de Argentina. De los mesías, claro. Sí, de los hombres en caballo que iban a llevarnos a la frontera y vamos a liberarnos de todo lo que nos oprime. En esos momentos hay un cambio en el marco electoral. La democracia necesita mucho tiempo. La gente tiene que pensar que si pierdo hoy puedo ganar mañana, si gano hoy voy a perder mañana. Pero si uno piensa que esta es la última batalla, esta es la batalla decisiva, del otro lado es el infierno. En ese momento estamos en la última etapa y en la última etapa nunca hay compromisos. En la última etapa hay que luchar hasta el fin. No se puede permitir cualquier acuerdo con los enemigos. Ni cualquier error, ¿eh? Ni cualquier error, ni cualquier compromiso. Y en ese momento ya la democracia deja de funcionar, porque la democracia necesita, hay un término de la teoría de juegos, de juego repetido, repeat play, que es el sentido de que esto es solo un paso en algo que vamos a hacer por mucho tiempo. En los Estados Unidos tenemos los mismos partidos políticos por 200 años, los mismos, los republicanos, los demócratas. Y aunque hemos pasado por muchas cosas internas, cambios políticos, una guerra civil, guerras mundiales, sin embargo, todo se canaliza a través de eso hasta hace poco. Bien. Y se están deshaciendo y se vio eso más claramente con la presidencia de Donald Trump, que no era un republicano, no era parte orgánica del partido, era un rechazo del partido, era simplemente... Pero era la figura que decías de un mesías, ¿no? De un mesías completamente. Y yo me acuerdo que cuando él surgió en el 2016, estaba en Argentina y di una entrevista y me preguntaron,
¿Cómo puede ser? Es imposible, porque en los Estados Unidos hay una costumbre que el presidente siempre se levanta y dice, my fellow Americans, mis compatriotas americanos, que yo soy uno de ustedes. Y Donald Trump se levanta y dice, yo. Claro. Y la diferencia entre el yo y el nosotros muy grande, Samuel. Es muy grande, Sí, claro. y es muy grave en la vida No democrática. solamente en lo sentimental, también en lo político. En lo político y comparte algo más profundo, que es yo tengo que ganar esta vez y tiene que ser la última elección. Samuel, te interrumpo porque voy con Julio Ríos. La misma pregunta. Tenemos un invitado sorpresa en toda la región y diría en el mundo, ¿no? Es la polarización, de pronto surgió. ¿Y qué significa para ti polarización y cuándo aparece políticamente desde tu perspectiva? Bueno, concuerdo y digamos, construyendo sobre lo que decía el profesor Issácharov, a mí hay una definición que me gusta mucho de polarización, que es, digamos, el proceso en el cual los votantes ponen por encima los intereses partidistas y por debajo los valores, principios y reglas de la democracia. Es decir, los votantes pueden empezar a apoyar propuestas que atenten contra pilares del régimen democrático, como por ejemplo la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión, cuando lo promueve el líder de su partido. La desaparición del Banco Central, como en Argentina, ¿no? Sí. ¿No? Exacto, y eso es algo muy preocupante, como decíamos. Existe un cierto nivel de polarización siempre, porque en la democracia se enfrentan, digamos, propuestas diferentes para gobernar, ¿no? Entonces se deben diferenciar. El problema con la polarización es cuando el vínculo con el partido o con el líder está por encima de los valores básicos democráticos, valores o instituciones. Y eso ocurre de vez en cuando, no siempre. Ocurre cuando se combinan una serie de condiciones, por ejemplo, un líder carismático, la era de los caudillos, como decía Samuel, cuando ocurre también una diferenciación muy tajante entre nosotros y los otros, en donde unos se consideran como los buenos, los representantes del pueblo, y los otros son las élites corruptas. O sea, hay una polarización también social y de ese discurso. Yo creo que en varios lugares del mundo hemos visto recientemente la aparición de estas condiciones, como son, por ejemplo, los casos de la India o de Hungría, incluso de Estados Unidos, Hungría dije, ¿no? Entonces, y yo creo que en México tenemos varios de estos elementos y estamos enfrentando vamos a enfrentar el año que entra una elección muy importante en medio de un nivel de polarización que no habíamos visto desde hace muchos años. Oía en la presentación que usted hizo, Samuel, que hablando de que se presenta cada determinado tiempo la polarización. Cada determinado tiempo tenemos que leer las banderas rojas en las democracias. Sí, yo creo que hay una cosa más que hace más agudo la polarización, y eso es cuando el Estado, se percibe en el pueblo que el Estado tiene poca capacidad de mejorar su vida. Así que el problema que tenemos en muchos países democráticos es que el Estado no funciona. En casi todo país democrático del mundo hoy día la rama legislativa no hace nada, casi no existe. Vota con el presidente o en contra del por presidente. Las mayorías, ¿no? Por la mayoría, y así va. Y no es un polo de discusión de una política social para el país, de un plan económico. En estos momentos la gente tiene mucho miedo que nadie está encargado, nadie se está preocupando por ellos. Y lo que sigue de eso es que llega un líder máximo,
un líder carismático, y esto es algo que se discutió en los escritos de Max Weber, es algo que hemos visto ya hace mucho tiempo en los países democráticos. Y lo que cambia es cuando las instituciones surgen de nuevo y después de una guerra, después de una depresión económica, y en esos momentos se puede superarlos. Pero es muy difícil en el momento actual cuando se pierde la perspectiva de largo plazo. Yo di el ejemplo hoy que le gustó mucho a Julio, de que en toda la historia humana nadie ha alquilado un coche y después lavadolo antes de entregarlo. Porque la relación con el coche es una vez, un momento, y no tenemos futuro, yo y el coche. Coche se dice acá, y no solo en Argentina, el auto. Y por lo tanto, cuando uno pierde la perspectiva de que esto es un juego de largo plazo, ya no puede organizarse de manera humana, como mantener un coche limpio. Sí, Samuel, gracias por esa respuesta que nos deja muy clara esos elementos, ¿no?, que componen la polarización, ¿no?, internos, externos. Pero, ¿y qué me dices de los tribunales? En 3 minutos, tribunales electorales, ¿cómo pueden combatir la polarización o cómo es el embate de la polarización contra los tribunales electorales? Bueno, creo que hay que diferenciar. Por un lado, los tribunales son los canales institucionales mediante los cuales se deben de solventar los conflictos entre los distintos partidos, en el caso de los tribunales electorales, ¿no? Todos los casos en donde hay debate sobre las campañas, sobre los candidatos. Por otro lado, los tribunales pueden ser sujetos o víctimas de la polarización cuando son, digamos, amenazados por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, porque se asocian justamente a la élite que decíamos, ¿no?, a la élite corrupta. Entonces, ahí es muy importante, digamos, tener cuidado, porque lo que puede suceder es que los tribunales dejen de ser este canal efectivo de mediación entre digamos, bandos que compiten legítimamente por el poder y se convierten en digamos, uno de los enemigos a vencer por parte de uno de los bandos en disputa. Bueno, pues estamos cerrando este primer bloque con muy buenas conclusiones de su parte. Vamos a ir a una pausa, regresamos, es muy breve, porque vamos a cerrar este programa con todo lo que usted no pudo oír o quizá escuchar en este evento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero que nuestros invitados le van a trasladar. Así es que, por favor, acompáñenos. Continuamos aquí grabando este programa en el marco del Foro Internacional Estado de Derecho, Justicia Abierta y Elecciones. El papel de la justicia ante la polarización política y las elecciones es el tema. Nuestros invitados continúan con nosotros. Samuel, a mí me gustaría preguntarte este tema de los frenos y contrapesos, check and balance, como se conoce. ¿Qué papel juegan o qué les está pasando con esto de la polarización? ¿Se están diluyendo? ¿Les están dando fade out? Lo que pasa es que en un momento de cinicismo hacia todas las instituciones, todos los contrapesos, todas las instituciones de dividir el poder son sujetos al mismo ataque. Y parte del programa populista de la política del caudillo es atacar toda institución independiente que restringe el poder que tiene ese gran líder que nos va a llevar a la tierra promesada, no sé cómo se dice. Prometida, sí, como al gran futuro. Y en ese momento los sistemas se encuentran bajo un estrés terrible.
y a veces sobreviven y a veces no sobreviven. Lo importante para una institución como, por ejemplo, el tribunal donde estamos ahora, es sobrevivir este periodo, porque las presiones vienen y van. En general hubo una ola populista en América Latina en los años 90 más o menos y perdió. ¿Y por qué perdió? Porque no eran muy capaces como administrativos. En general destruyeron las instituciones y como resultado hubo una altura de corrupción y eso tiene su lógica. Los países más estables, con mejores instituciones, con contrapesos reales, en general giran menos entre política y son menos sujetos al problema de la corrupción. Claro, pero países como Estados Unidos, por ejemplo, sí tuvieron ese fenómeno, ¿no? También. Sí, tuvimos ese fenómeno porque tuvimos otras debilidades. Tuvimos una crisis financiera, que siempre es un estrés. Tuvimos la caída de los partidos políticos, ahora tenemos una política organizada a través de los medios sociales y todavía nadie tiene ninguna idea de cómo funciona un país bajo eso. Hay un dicho entre los políticos que se dice que una democracia sin partidos políticos es inconcebible. Y porque alguien tiene que organizar la política, tiene que presentar algo al Congreso, tiene que enfrentarse y ser el símbolo de una política coherente. Hemos perdido eso, y eso es porque hay un espacio para un Donald Trump ahora, y quizás otra vez. Ahí está la clave, el espacio que se llena, ¿no? Cuando están esos vacíos. He oído decir, expertos de otras latitudes, que la crispación es la madre de la polarización. Sí, pero esto no empieza en Argentina con Milei. Tuvimos la experiencia de la última época de Cristina Kirchner. Samuel, pero también había polarización fuerte. Sí, hay fuerte polarización, pero la polarización en Argentina, como lo que estaba diciendo Julio sobre México, fue manipulada políticamente. Los descamisados de Juan Perón, todo el esfuerzo de movilizar contra el élite, y al mismo tiempo de no tener ningún freno institucional al poder ejecutivo. En la Argentina, durante toda la época de Perón, nunca organizó un partido político, porque un partido político quiere decir que si yo soy el presidente, hay un vicepresidente que un día quiere ser presidente y quiere tener alguna influencia sobre cuál es nuestra política de hoy día. Eso ya nunca pasó en la Argentina, era el máximo líder con Evita y todo. Eso pasa, lo que estaba diciendo Julio, que hay una debilidad del Congreso y que por lo tanto la justicia tiene que tomar el rol principal como contrapeso al Ejecutivo. Eso no es como fue designado por los americanos, por Madison y por Hamilton. Ellos pensaban que el debate principal iba a ser entre el Congreso y el presidente. Los congresos no funcionan y por lo tanto la justicia asume ese rol. Y la justicia no tiene una base popular, no es elegida. Y por lo tanto está jugando con poca capacidad institucional para enfrentarse por mucho tiempo contra el Ejecutivo. Y se ve en cada país bajo el populismo. El ataque, primero, el Congreso desaparece y segundo, lo que viene son los ataques a la justicia. En Hungría tuvieron éxito con eso y hoy día casi no hay vida interna política. Polonia trataron y fracasaron, no tuvieron los votos para cambiar el sistema judicial al fondo y por lo tanto hubo elecciones y perdieron. En India, hoy día la Corte Suprema de India, que es una de las cortes más maravillosas del mundo, hoy día no es un factor social para nada. Esto es una gran batalla política. Uno puede hablar de contrapesos en el abstracto, pero en la realidad de hoy día, si no se protege la justicia,
uno tiene simplemente la dirección de los caudillos. Bueno, tenemos 2 minutos nada más para despedirnos. El programa pues transcurrió muy rápidamente, sus comentarios son muy interesantes, pero me gustaría que nos dijeran qué opinan de estos foros que se realizan por el Tribunal Electoral, viendo que le cae todo el peso, ¿no?, de la responsabilidad para salir adelante en esta polarización, en esta crispación que vivimos en México. Y desde su punto de vista, Samuel, también, ¿cuál es la importancia, Julio, primero, de estos foros, de este tipo de eventos? Estos foros son muy importantes para divulgar el conocimiento que se tiene sobre otros países y sobre temas como, por ejemplo, la separación de poderes, la transparencia, ventajas y desventajas de la transparencia en la justicia, al público mexicano y a los funcionarios del Poder Judicial y del Tribunal Electoral. Yo creo que el Tribunal Electoral ha tomado un rol muy importante, un rol de protagonista en la organización y divulgación de estos temas y, digamos, yo lo felicito. Muchas gracias, Julio. Samuel. Bueno, yo tengo un punto de vista distinto. Yo vengo de afuera y yo siempre aprendo mucho. Es la tercera, cuarta vez que yo vengo a esto. Para mí es una gran oportunidad. Esto es una institución que es un modelo para muchos países del mundo. La manera en que México maneja la democracia, que facilitó la transición a una democracia abierta, competitiva en los años 90. Estas instituciones son una herencia importante y es un placer ser parte de eso, pero también viniendo de afuera, yo aprendo mucho cada vez. Bueno, pues siempre bienvenido a México, siempre bienvenido Samuel Issacharov de la Universidad de Nueva York, muchas gracias. Y Julio Ríos también siempre bienvenido, es profesor del Departamento de Derecho del ITAM. Muchísimas gracias por sus puntos de vista, sus exposiciones. Nosotros vamos a despedir el programa y ya sabe que la próxima semana le esperamos con otra temática más en Justicia Electoral a la Semana.